¿usted de verdad cree que los mercados internacionales no es que estén pendientes de lo que dice una ministra o no, es lo que dice un gobierno nacional? Entonces, ¿eso definitivamente no cree que genera alerta y alarma? Mira, eso es creernos el ombligo del mundo y los mercados internacionales no les interesa qué pasa en Colombia. Si ustedes no, yo termino con esto. Termino con esto ya, Juan, también. Qué pena que me tome la palabra, ya te dejo hablar. Nosotros, mire, estabas muy atento con el tema y de hecho ayer que me invitaste a esto, me puse a mirar entrevistas en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Nunca nombran a Colombia para nada, ni existimos. Y lo que dicen, vean, ni China ni Japón han podido frenar el ímpetu del dólar. Ni China ni Japón, imagínate Colombia. Bueno, quería decir eso. Adelante, Juan Daniel, qué pena, hermano. Juan Daniel. Se congeló Juan Daniel. Se congeló Se congeló, ¿sí ve? No, pero bueno, mientras vuelve Juan Daniel, sí quería hacer esa diferencia. ¿Ya está nuevamente? Yo creo que sí, ya Juan Daniel, mi querido Juan Daniel, bueno, mientras vuelve, porque yo no sé, yo creo que toca decirle que se nos vaya y que vuelva. Mientras vuelve, sobre lo que se está haciendo en términos, por ejemplo, de tasas de interés, ¿es adecuado? Sí, pero lo que pasa es que, mire, cuando uno sube tasas de interés, tiene que escoger entre inflación o recesión. Porque si yo tengo tasas de interés bajas, pues la gente pide créditos, el crédito pues obviamente es para comprar carros, casas, para mover la economía. Cuando yo subo mucho las tasas, la gente se abstiene de pedir préstamos, es decir, el circulante se restringe, que eso es lo que hace, digamos, la subida de las tasas, que lo están haciendo también en Estados Unidos. Pero digamos que en este momento en que nosotros estamos hablando de entrar en una recesión, ya tenemos que entrar a modular eso, ¿no? Si hay mucha inflación, subir tasas, pero si ya empieza a haber signos de recesión, ya tenemos que empezar a modularlas hacia abajo. Pero eso es una labor del Banco de la República que respetamos obviamente y que ellos en su sabiduría han sabido, yo tengo que reconocerlo, que desde que se constituyó como un ente autónomo, el Banco de la República da un buen manejo, digamos, de la economía y no va a ser la excepción. Pero de todas maneras el presidente se desespera porque ve que al subir y subir tasas, pues también va a restringir un poco la economía. Claro, claro, y es que eso es lo que le afecta al bolsillo de la gente. Y mire que para una persona que esté viendo esto y que esté en su casa y que diga, hola, de verdad cada vez menos me está alcanzando para el mercado. Y el tema, por ejemplo, del salario mínimo. ¿Cuál cree que es ese impacto del incremento del salario mínimo si va definitivamente a afectar la devaluación también, ¿no? Bueno, el salario mínimo es otro chicharrón, porque también tiene que aplicar ahí el dicho de ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Porque si es muy bajito, pues obviamente el bajo poder adquisitivo de la gente afecta a los empresarios, y ellos lo saben. Lo que pasa es que les gusta más el otro lado. Si lo subimos mucho, entonces ya salen a llorar, a decir que se van a quebrar por subirle a la gente mucho. Pero ahí también tiene que haber un equilibrio. Si nosotros tenemos que tener en cuenta la inflación, que son más o menos de aquí al fin del cierre de año, va a poder estar sobre los 12%, a eso yo creo que un salario mínimo decente para el año entrante tiene que estar con un alza entre el 15 y el 20%. Es decir, si hoy los congresistas chillamos porque no nos alcanzan 35 millones, imaginen una persona que tiene 1 millón de pesos, un milloncito. Yo creo que si le subimos a 1.200.000, obviamente el empresario va a decir, nos vamos a quebrar, pero el empresario tiene que entender que esa plata se le devuelve. Si yo tengo más poder adquisitivo, si tengo más poder de compra, pues ¿quién es el beneficiario? Pues el que vende celulares, camisas, viajes, etcétera. No sé si Juan Daniel está de acuerdo conmigo. Mire, volvamos. Bueno, yo por acá volví. Perdón, que estaba que me hablaba y preciso se me fue el internet. Espero que estén escuchando bien. Yo creo que lo que dijo el senador tiene un componente válido y eso no podemos decir que todo es lo que diga el presidente o la ministra. Estamos en un contexto global y eso siempre hay que tenerlo claro. Pero yo sí difiero respetuosamente del senador Bolívar en que nosotros no es que seamos el ombligo del mundo, pero sí somos una economía emergente que tiene un déficit fiscal y un déficit comercial fuerte.
Sí, cuando ese déficit comercial y ese déficit fiscal es muy fuerte, pues tenemos una sensibilidad o una mayor sensibilidad a lo que diga el discurso de la política pública. Me alegra muchísimo que el senador hable de un escenario de transición de 15 años, porque la ministra no ha querido plantear ese escenario de transición de 15 años. Por consiguiente, si es una transición energética, pues tenemos que pensar claramente qué va a pasar a lo largo de esos 15 años y no salir a decir rápidamente no se va a firmar nada más hacia el futuro. Claro, el senador dice sí, se han entregado algunos bloques, algunos elementos de exploración, pero también hay que recordar, senador, que el impacto de sobrecarga tributaria que está generando la reforma por la no deducibilidad de regalías y por esa sobretasa va a ser menos rentables esas inversiones. Y sobre todo, para mí en particular, la dependencia que tiene el país sobre el gas natural para la cocción de alimentos. Prácticamente 7 de cada 10 hogares cocinan alimentos con el gas natural, pues lleva a que si le damos duro en la tributaria al sector de hidrocarburos, que es una decisión que tomó el gobierno, pero al mismo tiempo no le dejamos claro que viene hacia adelante, pues las posibilidades de inversión en exploración de gas para hacer más remotas, sobre todo porque donde tiene futuro el gas de Colombia es el gas que está por fuera en la plataforma continental, el gas offshore, y los costos para hacer esas exploraciones son muchísimo más altos. Entonces, no desestimaría el impacto de las declaraciones sobre la franja, llamémosla especulativa o de expectativas que tuvo la tasa de cambio, y por consiguiente vemos rápidamente que estos 3 días se ha ajustado la tasa de cambios y el precio del dólar ha bajado, pero seguramente no va a bajar a los niveles que estábamos viendo justo antes de que sucedieran estas declaraciones que sucedieron el 5 de octubre de este año, con los mensajes del presidente y la confirmación de las declaraciones de la ministra. Entonces yo le pongo un ejemplo. Si la ministra no hubiera dado esas declaraciones, ¿usted cree que el dólar estaría más bajo? Yo estaría de acuerdo con que estaríamos en una senda que es común. Diferentes expertos, porque yo no soy el experto del dólar, pero yo leo y me referencio, han calculado tasas sintéticas del dólar, ¿sí? Y esas tasas sintéticas obviamente van al alza precisamente por el entorno internacional que reflejaba el senador Bolívar, pero hay un margen que casi 300 pesos que hubiéramos podido evitar si no tuviéramos esa incertidumbre, en donde ojalá ese mensaje que da el senador Bolívar y que me alegra muchísimo sea explícito por parte de ella, que la transición energética es en un periodo de 15 años y de aquí a 15 años se van a definir cuáles son los procesos para llegar a esa meta tan importante que tiene el gobierno nacional. Entonces, ratifico, yo sí creo que estaríamos bastante por debajo, algunos analistas hablan de casi 300 pesos por debajo de lo que estamos viendo en este momento.